Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu hoy para poder entender su mensaje. Hoy, mis queridos hermanos, vamos a tratar de entender un texto con bastante mucha profundidad. Em, un texto que hace ciertas afirmaciones sorprendentes y vamos a tratar de entender todas esas profundidades, algunas al menos de ellas, ¿verdad? Porque em, no podría decir que lo comprendo todo, ¿verdad? Pero lo que se me ha dado para comprender, pues trataremos de explicarlo, ¿verdad? Porque son declaraciones muy profundas, muy sorprendentes que tienen que ver con el misterio de la piedad, ¿verdad? Que es el asunto que tratamos de entender. Y, y vais a ver que son declaraciones sorprendentes, ¿no? Que no comprendemos. Sin embargo, nos fue descubierto precisamente para tratar de pensar, de comprender, de profundizar en todos estos asuntos, ¿verdad? Así que el tema de hoy, la reflexión de hoy está titulada El Verbo hecho carne. Y vamos a entrar en el texto, es un texto un poco extenso. Vamos a ver qué es lo que nos trata de revelar. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Lo mismo sucedió al principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él no se hizo nada de lo que se hizo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo comprendieron. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este capítulo delinea el carácter y la importancia de la obra de Cristo, como alguien que comprende su tema. Juan atribuye todo poder a Cristo y habla de su grandeza y majestad, destella rayos divinos de verdad preciosa como luz del sol. Presenta a Cristo como el único mediador entre Dios y la humanidad. La doctrina de la encarnación de Cristo en carne humana es un misterio. El misterio que ha estado oculto, por lo tanto quiere decir que nos es revelado, ¿verdad? Al menos hasta el punto que seamos capaces de comprender en nuestra condición, ¿verdad? Dice, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y las generaciones es el gran y profundo misterio de la piedad. Dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice, Cristo asumió la naturaleza humana, una naturaleza inferior a su naturaleza celestial. Y aquí tenemos que entender claramente, y hemos venido estudiando este asunto, ¿verdad? Que Cristo deposita en el Padre, ¿verdad? Su espíritu. Y adopta esa naturaleza que tenía Adán, ¿verdad? Ayer mismo me llamó alguien de la iglesia, ¿verdad? Y me preguntó, oye Gabriel, ¿cuál era la naturaleza de Adán? Y le dije, entendemos, si Cristo es el segundo Adán, entendemos que la naturaleza de Adán era divino-humana. ¿Por qué? Pues porque el soplo de vida que Dios sopló en él es el espíritu que tanto habla de nosotros y tantos textos, y en este no va a ser menos, ¿verdad? Nos habla de que Dios pretende unir a sí mismo la divinidad, la naturaleza humana caída, ¿verdad? Por lo tanto, entendemos que la naturaleza de Adán era divino-humana. Por eso Cristo viene en esta naturaleza, divino-humana, ¿verdad? Eh, es verdad que esto nos pone patas arriba a muchas cosas, ¿verdad? ¿No? Que esta misma persona me decía, eh, dice, dice, me estoy volviendo loco, ¿verdad? Ya no logro entender cosas. Digo, claro, porque es que por eso digo yo una y otra vez, el enemigo de Dios nos ha engañado, ¿verdad? En muchas cuestiones y no fuimos capaces de comprender hasta ahora, ¿no? Pero gracias a Dios que pues nos revela estas realidades que aunque las teníamos por escrito, ¿verdad? Pero
por las cuestiones que venimos comentando aquí, pues no fuimos capaces de comprender y este texto también nos lo va a revelar, nos va a revelar una realidad que yo sé que no nos gusta. Cada vez que hablo de esto, la gente rechaza, ¿no? Pero ayer mismo hablaba con un maestro de Israel, ¿no? Y es pastor, en fin, bastante conocido, pero no voy a hablar de nombres, ¿no? Y tenemos que asumir esta realidad. Es que es así. Si realmente queremos ser hijos de Dios, tenemos que entender la verdad. Da igual que nos duela o que nos pueda afectar de un modo o de otro. Porque aquí, cuando colocamos la vanidad por delante, por eso no entendemos. Por eso estamos desconectados del Espíritu de Dios. Por lo tanto, hemos de asumir nuestra realidad, la que es, no la que nos gustaría o la que creemos o la que construimos. No, es la realidad de Dios. Esta es la que importa, lo digo siempre. La verdad de Dios es la que importa, nada más, ¿verdad? Por lo tanto, Cristo asumió la naturaleza humana, una naturaleza inferior a su naturaleza celestial. Por lo tanto, él depositó en el Padre, de donde surgía, ¿verdad?, su naturaleza, porque Dios no muere, ¿verdad?, la divinidad no muere, por lo tanto tuvo que depositar en el Padre su espíritu, ¿verdad?, para poder venir en la tierra en la naturaleza de Adán, divino-humana, ¿verdad? Nada muestra la maravillosa condescendencia de Dios como esto. Él amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y claro, aquí tenemos que entender claramente, cuando Dios dio a su Hijo unigénito. Y esto entendemos que este pacto se hizo en el cielo y se aplicó en su encarnación. Por lo tanto, ahí es cuando el Padre da a su Hijo. Lo que está pasando en la cruz no es eso, ¿verdad? No es eso. Que el enemigo de Dios nos ha engañado, ¿verdad? Y nos cuesta mucho asumir esta realidad. Pero si realmente nos interesa la auténtica perspectiva de Dios, lo que Él trata de revelar, este misterio que ha estado oculto, pero que ahora nos es revelado. Esto quiere decir que ahora, si se me revela, he de cambiar mi entendimiento, ¿verdad? Y si no lo cambio, ¿qué ocurrirá? Pues me quedaré en oscuridad. ¿Y seré salvo? Bien, espero que cada uno de vosotros asuma esta realidad. En fin, cada uno es libre de elegir lo que considere, ¿verdad? Él amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan presenta este maravilloso tema con tal sencillez que todos pueden captar las ideas expuestas y ser ilustrados. Dice todos, si queremos, ¿verdad? Siempre está el condicionante. Si quiero aceptar esta realidad, ¿no? Fijaos lo que nos dice. Cristo no hizo creer que tomaba la naturaleza humana. Es decir, no nos hizo creer, ¿verdad? No solamente nos dice que tomó la naturaleza humana, pero que en realidad no la tomó, sino que dice, la tomó realmente. O sea, Él se hizo uno como nosotros. Eso es lo que quiere decir. En realidad, poseyó la naturaleza humana. Fue uno como nosotros. Como los hijos son partícipes de la carne y de la sangre, también él mismo tomó parte de la misma. Era hijo de María, era del linaje de David, según la descendencia humana. Se declara que es un hombre, el hombre Cristo Jesús. Porque es que María no tiene atributos especiales, ¿verdad? Nace un ser humano como nosotros, ¿verdad? Siempre lo he dicho, con la única diferencia, y este texto nos lo va a resaltar enseguida, con la única diferencia que él no había pecado, por lo tanto, viene conectado con el Espíritu del Padre, ¿verdad? Se declara que su nombre, el hombre Cristo Jesús. Este hombre, escribe Pablo, fue considerado digno de más gloria que Moisés, así como el que ha edificado la casa tiene más honor que la casa. Pero mientras que la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en esta tierra, también habla decididamente sobre su preexistencia. Y vais a ver que nos habla de que Cristo se ofreció como el Cordero de Dios cuando se hizo el pacto, ¿verdad? Por si aparece el pecado en el universo. Ellos lo sabían desde el principio que esto pasaría, ¿verdad? ¿Y cómo pasaría? Porque es Dios, ¿verdad? Pero nos trata de convencer a nosotros, de explicarnos a nosotros que Cristo se ofreció desde el principio, ¿verdad? En ese pacto entre el Padre y el Hijo,
es cuando el Padre acepta el sacrificio del Hijo. Cristo se ofrece voluntariamente como el Cordero de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, eso es lo que trata de decir, ¿no? También habla decididamente sobre su preexistencia de Cristo, ¿verdad? Del Cordero de Dios. El Verbo existió como un ser divino, incluso como el Hijo eterno de Dios, en unión y unidad con su Padre. Aquí nos quiere resaltar el hecho de que Él era Dios, ¿verdad? Igual en sustancia como su Padre, la misma naturaleza de su Padre, ¿verdad? Como es normal. Desde la eternidad fue el mediador del pacto, y eso quiere decir que Él se ofreció desde el principio como el Cordero de Dios, ¿verdad? El mediador del pacto, en quien todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, si lo aceptaban, serían bendecidas. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo es Cristo, ¿verdad? Antes de que los hombres o los ángeles fueron creados, el Verbo estaba con Dios y era Dios. Nos habla de esta preexistencia de Cristo. Era Dios. Por eso nos dijo al principio, Él se rebajó de su naturaleza a una naturaleza inferior, a un ser que Él mismo había creado, ¿verdad? A Adán. Pues se baja a la naturaleza de Adán para rescatar al hombre, ¿verdad? El mundo fue hecho por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si Cristo hizo todas las cosas, existió antes que todas las cosas, como es normal, ¿verdad? Como es que, o sea, tiene que haber un creador para que pueda existir cosas creadas, por lo tanto Él existió antes que todo lo que existe, ¿verdad? Las palabras pronunciadas al respecto son tan decisivas que nadie debe quedar en duda. Cristo era Dios esencialmente, eso es lo que tiene esencia con el Padre, ¿verdad? En sustancia con el Padre, y en el sentido más elevado. Era Dios. Punto. Él estuvo con Dios desde toda la eternidad, Dios sobre todo, bendecido para siempre. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad, una persona distinta. El Padre es una persona distinta, el Hijo es una persona distinta, ¿verdad? Pero dice, pero uno con el Padre. Y es aquí donde quiero resaltar esto porque lo vais a ver que esto es una cuestión sorprendente. O sea, no encuentras muchas veces esta declaración, esta afirmación, ¿verdad? Sin embargo, la sierva del Señor nos habla de que el Padre y el Hijo comparten el Espíritu, ¿verdad? El Padre y el Hijo. Y por eso dice, pero uno con el Padre. No solamente en el carácter, que el Espíritu de Dios en realidad es el carácter y lo vemos a través de todo lo que tratamos de estudiar aquí, ¿verdad? Estoy tratando de explicaros cosas más profundas que a través del estudio que he hecho siempre pues me resultan, ¿verdad? De todo lo que he tratado de entender y de lo que la sierva trata de explicarnos, ¿verdad? El Padre y el Hijo son uno en espíritu, en el carácter, en el propósito, ¿verdad? En todo son una, ¿verdad? Van a lo mismo. Dice, Él era la gloria incomparable del cielo. Él era el comandante de las inteligencias celestiales y el homenaje de adoración de los ángeles fue recibido por Él como su derecho. Esto no fue un robo a Dios, es decir, adorar al Padre y adorar al Hijo era algo que se lo merecían, ¿verdad? Como Dios, ¿verdad? Porque los dos son y era Dios, me refiero a Cristo, ¿verdad? Y porque Cristo ya es divino humano, es uno como nosotros y permanecerá en esta naturaleza durante la eternidad, pero no dejará de ser el Hijo de Dios, ¿verdad? Él será repuesto en gloria como antes, pero en esta naturaleza, porque entendemos claramente que la naturaleza que tuvo con anterioridad es el precio por el pecado, ¿verdad? Y él no puede volver a tener esta misma naturaleza. Sería un engaño, ¿verdad? Sería un engaño. Por lo tanto, por eso entendemos que él preservará esta naturaleza durante la eternidad, porque la naturaleza que tuvo con anterioridad es el precio por el pecado, ¿verdad?
Dice, el Señor me poseyó al principio de su camino, declara, antes de sus obras de antaño, fui establecido desde la eternidad, desde el principio o siempre fue la tierra, cuando no había abismos, fui engendrado, dice, fui engendrado, nacido del Padre, ¿verdad? Cuando no había fuentes abundantes de agua, antes que las montañas fueran asentadas, antes que las colinas nacieran yo, mientras que todavía no había hecho la tierra, ni los campos, ni la parte más alta del polvo del mundo. Cuando preparó los cielos, yo estaba allí, cuando puso un compás sobre la faz de las profundidades. Espero que la traducción del inglés, porque el texto está en inglés, ¿verdad? Puede ser que no sea del todo fideligna, ¿verdad? En gran parte está bien, ¿no? ¿Verdad? Pero es que la forma de expresar aquí, lo que pasa es que la Biblia también utiliza a veces textos con tanta profundidad que no es fácil comprenderlos, ¿verdad? Hay luz y gloria en la verdad de que Cristo era uno con el Padre antes de que se pusiera la fundación del mundo. Cuando dice el mundo, dice el universo, ¿verdad? Toda la creación, todo lo que existe, ¿verdad? Pues el Padre y el Hijo eran uno en todo, ¿verdad? En naturaleza, en carácter, en propósito, en todo, ¿verdad? Y quiero destacar aquí, veis que nunca habla de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, ahora os voy a explicar yo algunas cosas, justo al final de este texto, hace una declaración importante y allí, según yo entiendo, os comentaré algunas cuestiones, ¿verdad? Esta es la luz que brilla en un lugar oscuro, haciéndolo resplandecer con la gloria divina y original. Esta verdad, infinitamente misteriosa en sí misma, explica otras verdades misteriosas e inexplicables de otro modo, mientras está consagrada a la luz, inaccesible e incomprensible. Antes que nacieran los montes, o que formaras la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios, ¿verdad? Por lo tanto, él sigue siendo Dios, sigue siendo el Hijo de Dios, pero con la naturaleza que tiene ahora. Y entendemos que esto, por eso yo os comentaba en algún momento, la divinidad ahora cubre el espectro desde Dios el Padre en sustancia, hasta el ser más bajo, que es el hombre, el ser creado más bajo, y Cristo cubre todo el espectro, ¿verdad? Hasta el ser más bajo, que es el hombre divino humano, ¿verdad? Por lo tanto, por eso nos dice, tú eres Dios. Él seguirá siendo Dios, ¿verdad? Con esta naturaleza. Porque se le traerá la adoración y se le dará la gloria. Bueno, lo dirá el texto también, ¿verdad? Porque el Padre lo decidió así, ¿verdad? Y sigue siendo Dios, sigue siendo el Hijo de Dios, ¿verdad? Aunque Él está en esta naturaleza, la naturaleza del hombre divino humana. El pueblo que estaba sentado en tinieblas vio gran luz, ya que los que están asentados en la región y la sombra de la muerte, la luz es resplandeciente. Aquí la preexistencia de Cristo y el propósito de su manifestación a nuestro mundo se presentan como rayos vivientes de luz desde el trono eterno. Reúnete ahora en tropas, oh hija de las tropas, nos ha puesto sitio. Herirán al juez de Israel con vara en la mejilla. Pero tú, Belén Efrata, aunque seas pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que ha de gobernar en Israel, cuyas salidas son desde el principio, desde la eternidad. Predicamos a Cristo crucificado, declara Pablo, para los judíos piedra de tropiezo y para los griegos locura. Pero para los llamados, así judíos como griegos, pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, ¿verdad? Porque Dios se manifiesta en Cristo, ¿verdad? Eso es lo que trata de decirnos Pablo. Fijaos lo que nos dice aquí, que Dios así se manifieste en carne es en verdad un misterio. Y sin la ayuda del Espíritu Santo, que es clave, y aquí nos revelará algo sumamente importante, y sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos esperar comprender este tema. Y esto es una realidad. Y podemos detectarla a través de las Escrituras en los tiempos de Cristo, hoy otra vez, ¿verdad? Y fijaos lo que nos dice aquí. Dice, la lección más humillante que el hombre tiene que aprender es la insignificancia de la sabiduría humana.
Y aquí quiere resaltarnos precisamente lo que dijo antes. Sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos esperar comprender el Evangelio, ¿verdad? La verdad. Y por eso dice, la lección más humillante que el hombre tiene que aprender es la insignificancia de la sabiduría humana y la locura de intentar, por sus propios esfuerzos, sin ayuda, encontrar a Dios. Y fijaos lo que dice aquí, dice algo sumamente sorprendente. Y vamos a tratar de entenderte por qué nos dice esas cosas, ¿verdad? Dice, puede ejercer sus poderes intelectuales al máximo. Puede tener lo que el mundo llama una educación superior. Dice, lo que el mundo llama una educación superior, porque Dios no la llama así, ¿verdad? Pero aún puede ser ignorante a los ojos de Dios. Puede ser ignorante a los ojos de Dios. Es decir, no entiende nada, ¿verdad? Los filósofos antiguos se jactaban de su sabiduría, pero ¿cómo pesó en la balanza con Dios? Y aquí, ¿qué es lo que trata Dios de decirnos? Que el hombre se puso a crear escuelas de teología, ha convertido la teología en una ciencia, ¿verdad? Por eso nos dice que es locura para Dios, ¿verdad? Esto, lo que el hombre está tratando de hacer, ¿verdad? Porque, ¿por qué llama Dios esto una locura? ¿Por qué dice que es algo que no sirve? Porque la auténtica educación, el auténtico entendimiento intelectual viene a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí podemos entender de por qué Dios se revela siempre fuera del marco de lo que son los maestros de Israel, como los llamo yo, ¿verdad? Es fuera del marco de los maestros de Israel. ¿Por qué? Aquí hay muchas sutilezas, hay muchas cosas, ¿verdad? Sé que nos gustan, pero tenemos que entenderlas en su marco correcto, mis queridos hermanos, ¿verdad? Estas escuelas están hechas ¿dónde? En este mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Por lo tanto, podemos entender que en estas escuelas no es donde realmente Dios se manifiesta, ¿verdad? Aunque podemos llegar a tener cierto entendimiento, ¿verdad? Pero como vemos incluso hoy, pero podemos ver también lo que pasó en el tiempo de Cristo, ¿verdad? Sin aprender directamente de Dios a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice una y otra vez. Sin el Espíritu Santo no hay forma de poder comprender en profundidad la verdad que Dios trata de revelarnos. ¿Qué es lo que hace el hombre? El hombre cree entender ciertas cuestiones y enseña estas cuestiones. Pero ¿dónde está la fuente de la sabiduría? Pues está en el Espíritu Santo. Por lo tanto, sin una conexión con el Espíritu Santo, difícilmente el hombre puede entender, enseñado por un otro hombre, la verdad. ¿Verdad? Nosotros podemos resaltar, destacar cuestiones, pero es que todos tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo y aprender directamente de Dios. ¿Qué quiere decir esto? De su palabra. Él se revela a través de su palabra. ¿Qué es lo que tratamos de hacer aquí? Pues revelar lo que se me da, el conocimiento que se me da y que lo consigo a través del estudio de la palabra de Dios y de esta conexión con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo entendemos lo que estamos explicando aquí? Y viene a través de escrito, está, ¿verdad? Por eso Dios trata de decirnos, yo escojo los medios y los métodos como me revelo, ¿verdad? Y lo hizo en el hombre Cristo Jesús, lo hace en sus mensajeros, en este caso Cristo Jesús escoge sus apóstoles a través de los cuales también se revela y luego a lo largo del tiempo ha escogido sus siervos a través de los cuales él se ha revelado, ¿verdad? Podemos entender aquí 1880, o sea, 1844, la sierva del Señor, y luego a través del tiempo, de vez en cuando, Dios ha enviado sus mensajeros. Hemos hablado de esto más al principio de este ministerio,
ya ha habido personas que sí que han recibido mensajes de lo alto, ¿verdad? Y también tenemos que entender en el marco correcto de que la verdad es progresiva. Por lo tanto, no podemos pretender que a nadie se le ha dado toda la verdad, ¿verdad? Quizás, si fuera un momento en donde decíamos la máxima verdad que se le ha podido dar al hombre alguna vez, podía ser en esta última generación. Sin embargo, toda la verdad en esta condición, porque cuando vamos a ir al cielo todavía nos revelarán verdades, ¿verdad? La verdad es progresiva, la luz es progresiva, es decir, hasta en la eternidad. Por lo tanto, entendemos que en esta condición recibiremos a través del Espíritu Santo verdad, la que es necesaria para que exista esta última generación y que esta última generación glorifique a Dios, elija bien, ¿verdad? Y no sea engañada de nuevo por el enemigo de Dios, cosa que ha pasado una y otra vez a lo largo de la historia, ¿verdad? Por lo tanto, debemos de entender que es Dios el que escoge sus siervos y sus métodos de cómo se revela. Y aunque nosotros podamos hacer nuestras escuelas, y con esto no quiero decir que esto está mal, sino que simplemente depositamos confianza en los maestros de Israel, ¿verdad? Como que la luz solo tiene que venir a través de ellos. Es un error. Lo han cometido los judíos, se ha cometido en 1888, y desgraciadamente todavía el hombre deposita en el hombre su confianza, cuando en realidad el Salvador es un Salvador personal, se me revela a mí, ¿verdad? El liderazgo de la iglesia tiene su propósito, pero la verdad se nos revela personalmente. Por eso nuestro Dios es un Salvador personal a través de su Espíritu, del Espíritu Santo. Y si no entendemos esta realidad, seremos engañados, que es lo que pasará al final del tiempo, al final, porque sabemos que solamente un grupo pequeño aceptará estas realidades, se parará y tratará de reflexionar y de entender estas realidades, lo que en realidad tratamos de hacer aquí en este ministerio, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que entender que Dios se revela a través de sus métodos y tiene sus siervos, no los que el hombre cree, considera o se prepara. Dios trabaja a su manera, y el hombre no es nadie para decirle a Dios cómo y de qué manera, sino que es el hombre que tiene que aceptar la obra de Dios, así como Dios la considera ser, ¿verdad? Salomón tenía un gran conocimiento, pero su sabiduría fue necedad. Y fijaos lo que dice aquí, porque no sabía cómo mantenerse en independencia moral, libre de pecado, quiere decir, ¿verdad? No sabía cómo estar limpio de pecado, con toda su sabiduría, ¿verdad? Sabemos que es el hombre más sabio que ha existido alguna vez en la tierra, ¿verdad? Y sin embargo, dice, no sabía cómo mantenerse en independencia moral, libre de pecado, porque sabemos cómo acabó Salomón, ¿verdad? Con la fuerza de un carácter moldeado a la semejanza divina. Y esto quiere decir que por muy sabio que es uno, ¿verdad? Sin la conexión con el Espíritu de Dios, con esta semejanza divina, no entendemos nada, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Y más sabio que Salomón no ha existido ni existirá nunca, ¿verdad? Por lo tanto, ¿para qué sirven las escuelas? Eso es lo que trata de resaltarnos, ¿verdad? Salomón fue sabio. ¿Y le sirvió de qué? De poco, ¿verdad? De poco. Salomón nos ha contado el resultado de su investigación, sus concienzudos esfuerzos, su perseverante investigación. Y al final la conclusión es: no sirve de nada. Sin Dios no sirve, ¿verdad? Por la sabiduría, el mundo no conocía a Dios o no conoció a Dios. Por la sabiduría, dice. Podemos crear todas las universidades que creamos y podemos investigar todo lo que nos parezca. Así no conoceremos a Dios. Eso es lo que nos trata de decir. Conocer a Dios es esta conexión vital con su Espíritu, y es así como Él se nos revela personalmente. Este es el método
Y no hay otro, por mucho que lo intentamos y por mucho que puede resultar molesto para algunos. Y si resulta molesto, yo estaría preocupado en su lugar, ¿verdad? Porque esto quiere decir que no estoy conectado con el Espíritu de Dios. Si no soy capaz de aceptar la verdad que Dios me transmite, me revela, esto es porque no estoy conectado con su Espíritu. Y allí todos los títulos de este mundo nos sirven. Y mayor título que Salomón difícilmente obtendría alguno, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que se trata de obtener en las universidades? Sabiduría, entendimiento de Dios, ¿verdad? Y este no es el método. No es el método de Dios. Eso nos lo trata de resaltar una y otra vez. Y no es para ofender a nadie, sino que simplemente nos invita al auténtico camino. La auténtica sabiduría, la que resulta de su espíritu, de esta conexión personal con cada uno de nosotros, ¿verdad? Su estimación del carácter divino, su conocimiento imperfecto de sus atributos, no ampliaron ni expandieron su concepción mental. Sus mentes no se ennoblecieron en conformidad con la voluntad divina, sino que se sumieron en la más burda idolatría. Y eso es lo que ha pasado. Y eso es lo que ha pasado hoy en día también, ¿verdad? ¿Por qué lo que tratamos de decir aquí, de dar a conocer aquí, es un disparate frente a lo que se predica, frente a las teologías que tenemos? Y eso es lo que nos dice aquí. Estas universidades, estas escuelas de maestros, lo que han hecho es sumieron la más burda idolatría. Y es una realidad. Yo sé que es molesta, lo sé. Yo lo sé, lo entiendo perfectamente. Pero, ¿qué realidad queremos aceptar? ¿La que nosotros construimos o la que Dios nos revela? Si queremos ser salvos, si queremos estar conectados con su Espíritu, tenemos que aceptar lo que Dios nos dice, porque en Él hay verdad, no hay engaño, ¿verdad? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen semejante a la del hombre corruptible, a la de las aves, a la de los cuadrúpedes y a la de los reptiles. Este es el valor de todos los requisitos y conocimientos aparte de Cristo. Y esto es lo que ha pasado históricamente. ¿Por qué? Pues porque el maestro de este mundo, el príncipe del mal, pues ha introducido en en todo lo que ha tocado, ¿verdad? Apostasía, apostasía. Y eso es lo que Dios trata de revelarnos. Y si crees que Dios tiene maldad por decir lo que está diciendo, pues no lo sé. No lo sé, yo creo que deberíamos de entender la realidad que Dios trata de revelarnos, porque lo que está diciendo es que el auténtico conocimiento viene de esta relación directa entre su palabra y el Espíritu de Dios, que nos revela lo que Dios trata de transmitirnos en verdad, ¿verdad? Y por eso nos cuesta tanto aceptar que estamos en error, nos cuesta mucho, porque claro, llevamos tanto tiempo como si el tiempo fuera un valor en sí mismo, ¿verdad? Si porque una verdad mal entendida lleva 1000 años, Dios viene hoy y me la revela, es que esta es la lucha de Cristo en realidad con los fariseos. Esto mismo pasó, pues llevaban cientos de años entendiendo mal cosas y actuando de mala manera, viene Cristo, le revela la verdad, ¿qué es lo que hacen? Lo matan, ¿verdad? Lo matan. Y esto ha pasado con los profetas a lo largo de la historia. ¿Y quién es el espíritu que invita a esto, a esa actuación? Y el hombre sigue engañado, ¿verdad? Le cuesta asumir la verdad, la realidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, declara Cristo, ¿verdad? Y ahora nos apunta de dónde viene auténtica sabiduría, de dónde viene el auténtico conocimiento, ¿verdad? Nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Por lo que Cristo nos reveló. Este es el camino. Cristo está investido de poder para dar vida a todas las criaturas. Por lo tanto, mirando a Cristo, entendiendo a Cristo, cómo, con qué poder, de qué manera, qué es la obra que ha hecho y cómo lo ha hecho, es como Él nos puede repartir vida a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque eso es lo que está diciendo. ¿Cómo reparte vida? A través de su espíritu, de esta conexión vital, ¿verdad?
Como me envió el Padre viviente, dice, y yo vivo por el Padre, así que el que me come, él también vivirá por mí. Así que el que me come, ¿qué quiere decir? Aquí que el que se acerca a la palabra de Dios, aquel que entiende mi obra, aquel que quiere entender qué es lo que he hecho, cómo lo he hecho, con qué poder, con qué propósito, ¿verdad? Él también vivirá por mí, ¿verdad? Por la obra de Cristo, por lo que él ha hecho, entendiendo qué es o cuál es la obra de Cristo y de qué manera ha hecho todo esto, ¿verdad? Dice, fijaos lo que dice, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu, dice, la carne para nada aprovecha. Es decir, el hombre puede estudiar y tratar de entender por sí mismo todo lo que quiera. Sin mi Espíritu, solo vas a malentender. Nunca vas a entender la realidad. Eso es lo que trata de resaltar, ¿verdad? Y tenemos que asumir esta realidad. O moriremos. No hay otro camino, ¿verdad? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, si la aceptamos. Si no aceptamos la realidad que Él nos revela, moriremos, ¿verdad? De cierto os digo, dice de nuevo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen, vivirán. Por lo tanto, quiere decir que algunos no oirán. ¿Por qué? Porque no le conocen. ¿Entendéis lo que trata de decir? Cuando Cristo llamará, los que le oyen vivirán, resucitarán, ¿verdad? Y los otros no. O resucitarán, pero no para la vida, ¿verdad? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, atentos aquí, dice, así le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le ha dado autoridad para ejecutar juicio porque es el Hijo del Hombre. Y ahora entenderemos un poquito más de este texto, ¿verdad? Porque pronto nos hará una afirmación sumamente importante y ahí os explicará ciertas cuestiones, a una comprensión a lo que yo he tratado de llegar a través de todo lo que he estudiado hasta ahora, ¿verdad? Y aún me queda mucho, ¿verdad? Todavía queda mucho por estudiar. Pero sin embargo, si algo entiendo mal, no os preocupéis porque yo mismo vendré a rectificar. Si entiendo mal una cosa, no me cuesta nada decir, oye, me he equivocado, he cometido un error. Lo que he dicho con anterioridad, pues está erróneo porque ahora la palabra de Dios nos dice otra cosa que yo no la había entendido, pero lo entiendo ahora y lo rectifico. Y esa es la actitud correcta, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer en todo momento, porque si no, la vanidad nos puede. Es decir, no revelo la verdad porque, claro, ¿cómo voy a reconocer yo que estoy errado o que he estado errado? ¿Verdad? Y este es un problema. Esto quiere decir que no estoy conectado con el Espíritu de Dios, porque en el Espíritu de Dios hay verdad. ¿Entendemos? Fijaos lo que nos dice aquí. Dios y Cristo sabían desde el principio de la apostasía de Satanás y de la caída de Adán, por el poder engañoso del apóstata. El plan de salvación fue diseñado para redimir a la raza caída, para darles otra prueba. Atentos, para darles otra prueba. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos en esta prueba y que tenemos, como Adán, como Cristo, tenemos que elegir bien, en conocimiento. Por eso nos decía antes, el que come de mí, de su palabra, el que entiende su palabra, vivirá. Y el que no la entiende, no vivirá, ¿verdad? Es un condicionante sumamente importante. Por eso nos dice, para darles otra prueba, para que una vez que entendamos la verdad, elijamos bien en esta ocasión, ¿verdad? Cristo fue designado para el oficio de mediador desde la creación de Dios, establecido desde la eternidad, para ser nuestro sustituto y garantía. ¿Sustituto en qué? Para pagar el precio del pecado y garantía a través de la obra que hizo, ¿verdad? Quitándole el dominio de este mundo al enemigo de Dios, quitándole la culpa a Adán, ¿verdad? Antes de la creación del mundo se dispuso que la divinidad de Cristo debería estar envuelta en la humanidad. Aquí hay verdades tremendas, que yo creo que
solamente en el cielo lograremos entender toda la profundidad de este asunto, ¿verdad? Porque aquí sabemos que en Cristo vivía el Padre, o sea, el Espíritu del Padre. Utiliza un lenguaje, ¿verdad? Que a veces digo yo, sí, lo he pensado muchas veces, ¿no? Parece como que invita a la confusión, ¿no? Pero que por eso nos decía antes, sin el Espíritu de Dios no seremos capaces de distinguir de este texto la auténtica realidad. Y recordad lo que os dije, entre Dios y el enemigo de Dios hay un pacto de tiempo y oportunidad. Por lo tanto, Dios respeta este pacto y no se dirige a nosotros de manera directa. Porque si Dios diría de manera directa, en muy poco texto, realmente nos diría toda la verdad. Y la aceptas o no la aceptas. Pero claro, esto mismo tendría que hacer también el enemigo de Dios. También de manera directa. Por lo tanto, en este pacto se le da al enemigo de Dios tiempo y oportunidad. Y el único juez en esto es el hombre. Y ahí iremos tratando porque hay una reflexión que la vamos a ver pronto. Veremos la condición del hombre como juez en elegir en este gran conflicto, ¿verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el plan que se le parece correcto, verdad? Por lo tanto, tenemos que entender que aquí hay verdades profundas y que quizás en la eternidad Cristo mismo nos revelará muchas más cosas, ¿verdad? Pero aquí sabemos que Cristo era un ser humano y que en él habitaba el Espíritu del Padre. Esto es lo que trata de decir aquí. La divinidad de Cristo debería estar envuelta en la humanidad. Es difícil entender esto y vais a ver que hay una expresión todavía más y que te queda ahí que no sabes realmente qué es lo que está pasando, ¿verdad? Que nos dice una cosa, nos dice aparentemente como si la contraria. ¿Qué pasa aquí, verdad? Fijaos lo que dice. Un cuerpo, dijo Cristo, me preparaste. ¿Desde cuándo? Desde el inicio. El cuerpo de Cristo. Esto también nos tendría que decir que el Padre, como arquitecto de toda la creación, todo lo tiene previsto, hasta el cuerpo que yo tengo aquí, ¿verdad? Y todos tenemos. Es decir, nuestra existencia estaba prevista en el plan de Dios desde el principio. ¿Entendemos? Eso sugiere, ¿verdad? Un cuerpo, dijo Cristo, me preparaste, pero no vino en forma humana hasta que expiró el cumplimiento del tiempo. Y dice, no vino en forma humana, ¿verdad? Como un ser como nosotros, hasta que expiró el cumplimiento del tiempo. Luego vino a nuestro mundo un bebé en Belén. Aquí hay realidades que se nos escapan, ¿verdad? Hay mucha más profundidad y solamente en el cielo, supongo, tendremos más conocimiento sobre esto. Fijaos lo que dice aquí, porque aquí viene a explicar un poquito lo que tratábamos de entender arte. Y dice, a nadie nacido en el mundo, dice, a nadie nacido en el mundo, ni siquiera al más dotado de los hijos de Dios, se le ha concedido jamás una demostración de gozo, dice. ¿Y qué es lo que trata de decirnos aquí? Porque fijaos como otra vez en este lenguaje, en esta metáfora, es realidad, pero utiliza como una metáfora para poder entender una realidad profunda. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que a nadie nacido en el mundo, ni siquiera al más dotado de los hijos de Dios, se le ha concedido jamás una demostración de gozo como la que recibió el bebé nacido en Belén. El bebé nacido en Belén. ¿Qué quiere decir? Que Cristo nació conectado con la divinidad. Y dice, a nadie nacido en el mundo, porque Adán no nació, fue creado. Y el único, después de Adán, el único ser que ha nacido conectado con la divinidad es Cristo. Nadie más. ¿Entendemos? Por eso es el patrón, el modelo, ¿verdad? Para nosotros. Ángeles de Dios cantaron sus alabanzas sobre las colinas y llanuras de Belén. Gloria a Dios en las alturas cantaban y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.
o que hoy la familia humana pudiera reconocer esta canción. Entonces se hace la declaración, luego se toca la nota, luego se inicia la melodía, se hinchará y se extenderá hasta el fin de los tiempos y resonará hasta los confines de la tierra. Es gloria a Dios, es paz en la tierra, buena voluntad para los hombres. Cuando el sol de justicia se levante con curación en sus alas, la canción que comenzó en las colinas de Belén resonará con la voz de una gran multitud como la voz de muchas aguas diciendo, aleluya para el Señor Dios omnipotente, reina. Aquí nos habla casi todo el Evangelio, ¿verdad? Desde Cristo en metáfora, ¿verdad? Cristo que ha bajado siendo Dios, se ha hecho hombre, ha traído curación a la humanidad y volverá a estar de nuevo en el cielo, porque esta expresión, aleluya para el Señor Dios omnipotente reina, es del Apocalipsis 18, 19 creo, 18. Cuando Cristo quita la ropa de sumo sacerdote y se pone la ropa de Rey de Reyes, ¿verdad? Pues esta es la afirmación de entonces. Por lo tanto, toda esta metáfora nos habla de todo el Evangelio, de todo el proceso de Cristo preexistente hasta Cristo Rey de Reyes al final del tiempo. Y fijaos porque aquí nos viene a explicar la obra de Cristo, ¿verdad? Una vez que entendemos que en la encarnación se hizo el sacrificio para la expiación, ¿qué es lo que quedaba? Y ahora nos dice precisamente esto, ¿qué es lo que quedaba? Por su obediencia, dice, a todos los mandamientos de Dios, Cristo obró una redención para el hombre. ¿Cómo? A través de la obediencia. ¿Entendemos? Por lo tanto, no nos habla de la cruz, no nos habla del sacrificio de la cruz como la expiación, ¿verdad? Sino que hay que entender claramente que la expiación es toda la obra de Cristo y que la expiación es la unión de las dos naturalezas. En la cruz no pasó esto, pasó al revés, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenía que hacer Cristo? Obedecer ahí donde Adán cayó, no obedeció, ¿verdad? Por lo tanto dice, por su obediencia a todos los mandamientos de Dios, Cristo obró una redención para el hombre, le quitó el dominio a Satanás, porque había dicho que el hombre no puede obedecer. Cristo vino y demostró que el hombre conectado con la divinidad puede obedecer en perfecta armonía la ley de Dios, ¿verdad? Esto no se hizo saliendo de sí mismo hacia otro, sino tomando la humanidad en sí mismo. Es decir, vino como hombre y como hombre, obedeciendo, redimió al hombre, ¿verdad? Llevar a la humanidad a Cristo, traer a la raza caída, atentos que aquí nos dice una realidad importante que no la hemos entendido nosotros, traer a la raza caída a la unidad con la divinidad. Es la obra de la redención. Y aquí entendemos claramente qué es la expiación. La unión del hombre con la divinidad, de las dos naturalezas. Esta es la expiación en realidad, ¿verdad? Por lo tanto, traer, dice, llevar a la humanidad a Cristo, que esta es la obra que hizo a través de su obediencia, quitó el dominio de la mano de Satanás, por lo tanto, nos libera a nosotros, y dice, llevar a la humanidad a Cristo, traer a la raza caída la unidad con la divinidad. Es la obra de la redención. Nos conectó en Pentecostés con su espíritu, ¿verdad? Cristo tomó la naturaleza humana para que los hombres fueran uno con Él, como Él es uno con el Padre. Y aquí nos habla del final del día de la expiación, porque lo que quiere decir antes, traer a la raza caída a la unidad con la divinidad, es la obra de la redención. Es decir, su espíritu nos justifica hoy en mi vida, ¿verdad? La obra del Espíritu es justificarme, limpiarme, purificarme, ¿verdad? Para que al final del día de la expiación seamos uno con Dios a través de Cristo. Son verdades profundas, es decir, para que su Espíritu pueda volver a habitar en este templo. Este es el decreto divino. Pronto hablaremos de esto porque tengo un texto que me lo envió un hermano y hablaremos de este asunto, del decreto divino, ¿verdad? ¿Qué es? Otro texto más, ya que lo hablamos en varias ocasiones, ¿no? Por lo tanto, Cristo tomó la naturaleza humana para que los hombres fueran uno con Él, como Él es uno con el Padre, para que Dios ame al hombre como ama a su Hijo unigénito. Para que los hombres, fijaos lo que dice, para que los hombres sean partícipes de la naturaleza divina y sean completos en Él. El Espíritu Santo, atentos a lo que dice aquí, una afirmación tremenda.
Y eso nos tumba la doctrina de la Trinidad, pero vamos, esta es una apostasía, lo sabemos, ya lo he declarado en varias ocasiones y mucha gente lo sabe claramente que es así, ¿verdad? Otra cosa es que no lo quieren declarar porque no conviene, ¿verdad? Pero fijaos lo que dice aquí. El Espíritu Santo que procede del unigénito Hijo de Dios. Tremenda declaración, ¿verdad? ¿De dónde procede el Espíritu Santo? Del unigénito Hijo de Dios. Une a la gente humano, cuerpo, alma y espíritu, a la perfecta naturaleza divino-humana de Cristo. ¿Entendemos lo que está diciendo? Esta es la obra del Espíritu de Cristo en nosotros hoy, ¿verdad? Por tanto, dice, el Espíritu Santo, que procede del unigénito Hijo de Dios, une a la gente humano, al hombre, cuerpo, alma y espíritu, a la perfecta naturaleza divino-humana de Cristo. Esta unión está representada por la unión de la vid y las ramas. El hombre finito está unido a la hombría de Cristo. Fijaos lo que dice aquí. Por la fe. ¿Y por qué dice esto? Pues hay que entender lo que pasó en Edén. Por la confianza, dice. Por la fe, por entender la obra de Cristo y el propósito de Cristo, que es lo que tratamos de entender y nos revela aquí, ¿verdad? Que el hombre elija, esté conectado al Espíritu de Dios, ¿verdad? Lo que no eligió Adán. Él tenía que elegir entre estos dos proyectos. ¿Cómo quiere? ¿El universo de Dios, en donde su Espíritu de Dios habitan todos los seres creados? ¿O el mundo del enemigo de Dios, donde dice no queremos ningún espíritu, el hombre tiene que estar perfectamente libre, sin saber que sin la fuente de vida moriremos? Nos lo dijo Dios, pero no lo creímos, ¿verdad? Y todavía hoy no logramos entender este asunto. Por eso nos dice, por la fe, por creer lo que Dios nos plantea, lo que Dios nos propone, dice, la naturaleza humana se asimila a la naturaleza de Cristo, se une con la divinidad. Fijaos lo que dice aquí, justo el final del día de la expiación. Dice, somos hechos uno con Dios en Cristo. Es decir, al final del día de la expiación, cuando se da el decreto divino, recibiremos, una vez que el Espíritu de Cristo ha hecho en nosotros la limpieza, la purificación, seremos conectados, el Espíritu del Padre vuelve a estar conectado en su templo con nosotros, con la humanidad. En Cristo, dice, ¿verdad? Pues a través de la obra de Cristo. Cristo nos lleva a este punto de donde Adán se separó inicialmente, ¿verdad? Y por eso la sierva del Señor nos habla el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo, ¿verdad? Aquí hay una realidad tremenda porque quería explicaros esto, ¿verdad? Y lo voy a hacer en este momento. Os planteo que penséis sobre este asunto. Es lo que yo estoy pensando y me viene en la mente una y otra vez. Cuando Dios nos habla de su propósito de habitar en todos los seres creados, tenemos que entender que según el ser y el propósito que tiene, ¿verdad? El hombre, el ángel, en fin, cada ser creado tiene un propósito, una misión en este gran universo, ¿verdad? Por lo tanto, entendemos que el espíritu que está entre Padre y el Hijo no tiene las mismas atribuciones en los ángeles, por ejemplo. Es el mismo espíritu que habita en los ángeles, pero no tiene todos los atributos, ¿verdad? Sino que está limitado a las funciones que el ángel tiene. Y en el hombre, más de lo mismo también. Esto es un pensamiento que yo tengo, ¿verdad? Es decir, cada ser tiene sus atributos, su misión, su rol. Por entenderlo de alguna manera, no sé si es bueno decir esta palabra del rol, ¿verdad? Pero tiene su misión, su propósito. Por lo tanto, el espíritu que se le da, de alguna manera está condicionado a la condición del ser creado, ¿verdad? Porque Dios tiene vida en sí mismo, pero no lo sé si realmente el hombre tiene los mismos atributos que tiene el espíritu que vive en otros seres, ¿verdad? Esto es un pensamiento que lo tengo, os lo planteo para pensar, no es letra de ley, es simplemente es mi
Es algo que estoy pensando, ¿verdad? Porque no puede ser que el Espíritu que esté en Cristo en mí tenga los mismos atributos. Porque yo creo que hay diferencias. Me veo a parar en esto, no quiero decir ninguna idiotez, ¿verdad? Espero que lo que estoy diciendo no sea una locura, es lo que yo pienso, ¿verdad? Eh, lo que me resulta de todos los textos y de lo que trata de decirnos, ¿verdad? Como que el Espíritu de Dios tiene ciertos atributos específicos según el ser que fue creado, ¿verdad? Es un pensamiento que tengo, pero puede ser que sea un error. Simplemente os lo planteo. Dejadme vuestras opiniones en los comentarios, en el canal de Telegram, ¿verdad? Si es un error. No es letra de ley, es un pensamiento, simplemente no sirve para mucho más, ¿no? Pero es algo que se me viene en la mente, ¿no? Porque entiendo que no es lo mismo en todos los seres creados. El Espíritu de Dios tiene distintos atributos según el ser y según su propósito, ¿verdad? Es un pensamiento nada más. Descartarlo si creéis que es una barbaridad, descartarlo. No tengo textos, al menos por ahora, para afirmar con fundamentos, ¿verdad? Es solo un pensamiento y os lo traslado para que lo penséis, ¿verdad? Simplemente era esto. Si consideráis que es una locura, descartarlo y no hay ningún problema, ¿verdad? Bien, mis queridos hermanos, espero que esta reflexión os pueda ayudar de algo, que podamos entender realidades más profundas. Eh, Os ruego, os dejaré en las descripciones, dejaré el texto original, aunque esté en inglés, pero bueno, ya tenéis aquí la traducción aproximadamente bien, aproximadamente. Eh, Os invito a que vosotros mismos reflexionéis sobre estas realidades. Es un texto que tiene mucha profundidad y dice muchas cosas. No es fácil abarcar en una sola hora todas esas realidades, pero he tratado de explicaros desde la perspectiva que yo tengo, ¿verdad? Reflexionando sobre este texto. Así que le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que sigamos profundizando, tratando de entender realidades. Y aquí seguiremos trayendo textos y reflexionar sobre ellos, de tal manera que poco a poco lleguemos a comprender cuanto más la verdad. Preparar esta última generación, ¿verdad? Que tiene que tener las ideas lo más claras posibles para que no sea engañada, ¿verdad? Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.